homenaje a nuestros caídos, a nuestros mártires. Aquí en su libro testimonial dice que fueron 1214, ¿no? Yo creo que lo hace referencia a 1214, Claro, pero en realidad han sido 24. pero eso cómo se registra. O sea, yo entiendo que 1214 está registrado. Están registrados, pero los 1214 están registrados hasta el día de la comisión de la paz. Sería bueno trabajar de ahí. ¿Qué pasó? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre, en la biblioteca privada de Víctor Raúl. El día de hoy nos acompaña joven dirigente del partido, un joven líder del partido, Andrés Capelletti Jáuregui, pero además él es presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo, ese flagelo que envolvió al Perú especialmente en los años 80. Andrés, bienvenido aquí a la Casa de Aya la Torre, bienvenido a la Biblioteca de Víctor Raúl, gracias por tu presencia el día de hoy. En estos días ha habido pues una, digamos, respuesta o en todo caso un comentario del presidente de este lugar de la memoria, Manuel Burga, que tú, como te caracteriza, has respondido con mucha vehemencia. Quizás sea bueno comenzar por ahí, pero naturalmente esperamos tus primeras palabras aquí en el museo. Claro que sí. Muy buenos días, querido compañero Wilmer. Muy buenos días a todos nuestros amigos del mundo que nos están viendo en este momento. En primer lugar, para mí es una gran emoción estar en la Casa Museo Aya la Torre, en la biblioteca de mi jefe y maestro Víctor Raúl Aya la Torre. Y definitivamente orgulloso de ser aprista, al margen de las vicisitudes que nos han marcado la vida, en mi caso. Así es que hoy día vamos a conversar, por supuesto, no solamente de lo que acontece en el país, sino de lo que aconteció, que es fundamental no olvidarlo jamás para no volver a repetirlo. Efectivamente, hemos estado estos días tras de una lucha constante que venimos haciendo ya desde hace varios años, pero en estos días por algo que ha acontecido y nos ha indignado muchísimo, ¿no? El director del Museo
del lugar de la memoria, del famoso LUM, que dicho sea de paso, es una obra que ha gestado el gobierno aprista a través de nuestro presidente Alan García, se ha atrevido a decir públicamente que los muertos que ha tenido el APRA han sido a consecuencia de una venganza política de los terroristas de Sendero Luminoso. Lógicamente eso ha indignado a los familiares víctimas de la violencia terrorista, ha indignado no solamente al APRA, también a otros partidos políticos, porque nosotros no podemos permitir que quienes defienden a los senderistas, como es este señor Burga, se atreva a decir y justificar esa denominación de conflicto armado interno que han puesto desde la Comisión de la Verdad para no reconocer que en el Perú hubo terrorismo. Entonces el día de hoy dicen de que los asesinados por Sendero Luminoso entre el año 85 y 90 ha sido una consecuencia de una venganza política, porque las fuerzas militares tuvieron que matar a los que se quisieron amotinar en la cárcel del Frontón. Entonces, esa indignación ciudadana a quienes nosotros hemos sufrido la violencia terrorista, lógicamente nos enerva y hemos salido a las calles hace 2 días a exigir la renuncia del señor Manuel Burga, y por supuesto que vamos a continuar en esta lucha hasta que logremos el objetivo de que el Estado peruano y las autoridades competentes tomen la mejor decisión, y yo creo que esa va a ser retirar a este señor, porque no podemos permitir que el lugar de la memoria que el presidente García gestó con amor, con fe, con cariño, pero fundamentalmente con esperanza, se vea manchada por un grupo de caviares de la izquierda parásita, como yo las denomino, que se hayan metido a seguir mamando del Estado, porque desde este espacio gestan obras, gestan libros, gestan películas, gastan millones de soles únicamente desinformando a la ciudadanía y culpando de todo lo ocurrido al Estado peruano. Es algo que no podemos permitirlo, y ese ha sido el motivo por la cual hemos salido a las calles y seguiremos saliendo a las calles las veces que sean necesarias. Querido Andrés, obviamente estamos total y absolutamente de acuerdo contigo, pero tú en carne propia has sufrido una situación penosa, dramática, como también sufrió Cristian Llerena, que nos acompaña el día de hoy, cuyo padre también fue asesinado. Tu padre asesinado por este grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Cómo recuerdas ese momento tan doloroso, tan aciago, de tanto sufrimiento, seguramente en una circunstancia tan difícil como la que vivía tu querido padre, ¿no es cierto? Además, asesinado en medio del dictado de clases que él hacía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento, esa coyuntura? Yo sé que a veces es un poco difícil, pero creo que es importante trasladar a los que nos están en este momento escuchando, viendo. Bueno, para algunos hay heridas que cierran, para otros que cicatrizan, pero hay para quienes se nos encallan porque tenemos la necesidad muchas veces de tener que revivir estas circunstancias para que el mundo sepa de lo que ocurrió en el Perú, pero fundamentalmente para que nuestros hijos y nuestras familias no vuelvan a pasar lo que nosotros hemos pasado. Es fundamental contar esto, es fundamental recordarlo, así duela, pero es fundamental entender de que las cosas y las acciones que nosotros realizamos como víctimas directas y quienes se suman a este esfuerzo, no lo hacemos porque queremos simplemente estar en la palestra. No lo hacemos simplemente porque somos unos loquitos como mucha gente cree. Lo hacemos para que ustedes que están ahí en sus casas, que el día de hoy vivimos gracias a Dios en paz, no volvamos a pasar. Y esto es otro fenómeno, ¿no? Que se ha incrustado en nosotros. Y decimos que seguimos en esta lucha porque
cuando entró Pedro Castillo al gobierno, tengan la certeza que si este señor se hubiera quedado y hubiera logrado el objetivo de hacer el golpe de Estado, hoy por hoy ya estaríamos viviendo, creo que, una segunda etapa del terrorismo, porque Sendero Luminoso está activo. Y quien no lo quiera reconocer es lógicamente porque desconoce las circunstancias. Pero para eso estamos nosotros, para informarlas. Y fue complicado lo que vivimos en esa época, querido compañero Wilber. Yo tenía 9 años. Tenía 9 años cuando acontecieron los hechos. Mi padre vivía constantemente amenazado, pero era un hombre que no quería dejar a su región. Meses antes de que lo asesinaran, él dejó su cargo político público que tenía en aquel entonces, porque él era el presidente de la COR de Ayacucho, lo que hoy vienen a ser los gobiernos regionales. Y en su lucha de trabajo se gestaron cosas muy importantes. Se inició, por ejemplo, el proyecto Cachi, proyecto en la cual, gracias a Dios, el día de hoy Ayacucho tiene agua, ¿no? Y ese es un proyecto que fue el sueño de Bolívar, posteriormente al de Haya de la Torre, y que se hizo realidad en un gobierno aprista, ¿no? Y mi padre muere un 29 de mayo a las 10:15 de la mañana. Él dictaba clases, era catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde entraron 3 sujetos a la fuerza, rompieron la puerta, pero previamente mi padre, cuando entra al salón de aula, estaba escrito en la pizarra "muerte a Capelletti", ¿no? Y él solicita a uno de sus alumnos que borre la pizarra, muy tranquilo, deja su arma y su casaca en su pupitre y se pone a escribir las 5 preguntas de un examen que tenía que dar. Y era uno de los últimos exámenes que él tenía que dar en la universidad, porque a la constancia de tantas amenazas habíamos decidido a nivel familiar, o mis padres ya habían decidido, que nos íbamos a venir a vivir a la ciudad de Lima. Así es que estaban en todos los preparativos para poder hacer la mudanza a Lima, escapándonos de Ayacucho, pero lamentablemente ese día le tocó a mi papá, como 2 días antes le tocó a otro compañero, donde él estuvo en su entierro, al compañero Zorro Escarcena, si más no me equivoco, de apellido. Lo mataron en la esquina de mi casa, cuando leía el periódico en un puesto. De 5 balazos lo mataron al compañero. Y mi padre estuvo en el entierro el día sábado, y el día lunes lo asesinaron a mi papá. Y así Sendero empezó a eliminar a todos los líderes y dirigentes políticos, apristas y no apristas. Un momento doloroso, ¿no? Triste, penoso, pero que, como tú muy bien lo dices, de todas maneras hay que contarlo para que la gente sepa, para que la gente se entere de esos momentos tan dramáticos y tan difíciles que se vivió en esos tiempos. El presidente Alan García, en su libro Metamemorias, ¿no es cierto?, y está en la página 245, habla de 1214 caídos, ¿no?, apristas, entre autoridades, dirigentes partidarios, que fueron asesinados por este grupo terrorista Sendero Luminoso. Yo sé que es muy difícil poder hablar de los 1214, pero no sé si quisieras hablar de alguno de ellos, ¿no?, recordar alguno de ellos. Es muy difícil, naturalmente, porque uno quisiera contarlo todo y recordar a todos, pero ¿quiénes son los que en este momento, digamos, te vienen a la memoria? A mí, por ejemplo, en este momento se me está viniendo a la memoria, aparte del padre de Cristian, tan muchacho, tan joven, 47 años, tu padre tenía 42 años, se me viene, por ejemplo, al recuerdo Orestes Rodríguez, ¿no? ¿Quiénes son los que de alguna manera en este momento para ti te provocan un recuerdo así penoso, naturalmente, ¿no? María Guapaya, por ejemplo, esa gran mujer que fue asesinada ahí en el Agustino. Claro, en realidad yo creo que son más de 1214. O sea, el presidente García, así como la Comisión de la Verdad, en su momento que empezó a hacer las indagaciones,
y así como algunos otros investigadores, tuvieron un listado de 1214 hasta esa época. Apristas. Apristas, solo apristas. Claro. Pero nosotros... Se hizo inclusive un documental, ¿no? Así especial, ¿no? No sé si participaste. Participé en el documental que fue la primera parte, tengo entendido de que Ernesto Carlín está sacando una segunda parte. Qué bueno. Y hasta ese momento, hasta el año 2003, se calcularon 1214 líderes dirigentes apristas, ¿no? Pero nosotros creemos que fueron más de 4000, que esa es la estadística que hemos nosotros ido sacando. Se calcula que en el Perú han habido aproximadamente 70.000 muertos, donde aproximadamente el 70% de todos los fallecidos y de todas las víctimas han estado en los Andes del Perú, ¿no? Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco, y el otro 30% se supone que ha sido en el norte del Perú y en Lima. A nivel general creemos que son más de 4000, pero a mí se me viene a la memoria un hecho fundamental del que no está escrito y no muchos hablan. Cuando se gesta este gran proyecto Cachi, que se gesta con mucha dificultad, con mucha presión al interior no solamente del gobierno, sino también del partido, porque se creyó que en cierto momento este proyecto podría ser en el futuro un elefante blanco, y que gracias a Dios no fue así, porque gracias a ese proyecto, hoy por hoy, vive mucha gente de Ayacucho y del sur del Perú, y tiene agua potable, Huamanga. Cuando se inicia este proyecto, mi padre era presidente de la Corte. ¿Qué año fue? En el año 86. Ahí nomás que comenzamos. Inmediatamente. Se logra contratar a 5 ingenieros que los 5 eran compañeros. Nadie se atrevía a ir a las zonas rurales para poder hacer los trabajos de ingeniería que requería el proyecto, y hubieron 5 compañeros que aceptaron ir a hacer este trabajo. Cuando fueron a hacer el trabajo, Sendero Luminoso, al enterarse de este hecho, los asesina cruelmente a los 5 ingenieros que iniciaban este gran proyecto, que es el proyecto Cachi. Y a las 72 horas, hubieron otros 5 ingenieros, compañeros también, que tomaron la decisión de continuar este trabajo. ¿Cómo no recordar y reconocer a estos hombres que cuando tenía que morir uno, ponían el pecho y decían: tenemos que continuar esta gran obra porque es la obra que va a servirle al pueblo peruano? ¿Cuándo en los últimos 20 o 30 años hemos visto un político o politiquero poner el pecho en favor del país, como fue en ese tiempo, pensando de que podría perder la vida? Jamás. Solo en el APRA vamos a encontrar ese tipo de personas por su estirpe, por su espíritu, por su convicción ideológica, por sus principios. Y eso es lo que posiblemente a mí y a muchos jóvenes y a mucha gente nos inspira a continuar en un partido en la cual realmente te inculca servir al pueblo, como lo hicieron miles de peruanos. ¿Cómo no recordar al compañero Urbiola en Apurímac, donde lo asesinaron cruelmente junto a su menor hijo de 12 años? Estuve en su vivienda hace 1 año y medio aproximadamente, donde me pudieron contar la historia, y realmente dramática. Después de haber asesinado al hijo, lo hicieron sufrir al hombre, viendo cómo mataban al hijo. ¿Cómo no recordar? Y perdóname, ¿cómo esta Comisión de la Verdad puede llamar a eso, ¿no es cierto?, conflicto interno armado? Conflicto armado interno. Miren, una cosa absurda, una cosa descabellada, por decirlo menos, ¿no? Exacto. Ellos seguían... Pero continúa con eso del compañero ahí en Apurímac, que es un tema muy dramático. No solamente eso, o sea, hay casos, por ejemplo, hubo un caso donde quisieron asesinar al alcalde del Cusco, y el alcalde de Cusco se iba a una reunión de trabajo hacia Machu Picchu, y ni bien sale el tren, aproximadamente a 10 minutos de lo que sale el tren de la estación central, dinamitan el vagón en donde iba
el compañero que era alcalde del Cusco. Lamentablemente fallece una norteamericana que había llegado con toda su familia, y esta fue la única fallecida en ese atentado, pero fue dramático por el dolor de que esta familia que había llegado a Estados Unidos perdía la vida en una situación que nada tenía que ver. Y así como ella, muchísimos. Y se salvó, gracias a Dios, el compañero que era alcalde de Cusco. Pero estos señores atentaban sin importarle absolutamente nada ni nadie. Yo tengo una experiencia que la tengo grabada en la cabeza, que sucedía todos los días en Ayacucho. Cada vez que nosotros de niños salíamos a jugar a la calle, a las 6 de la tarde un dinamitazo te hacía saber que ya tenías que estar en tu casa. Y que dicho sea de paso, no había luz. Nosotros hemos estudiado a vela. Y quien no crea eso... Estás hablando del año 86, 87, 88, 89 años. Prácticamente, en esa época todos los que estudiaron en primaria, estudiaron a vela, ¿no? Y recuerdo que habían días que queríamos con los amigos de la infancia salir a correr, y corríamos hasta el cerro que estaba frente a nuestras viviendas, un cerro lindo que se llamaba La Picota, y llegábamos hasta cierto tramo del cerro porque queríamos ir a ver, a mirar, a jugar. Y en lo que íbamos recorriendo, al frente de la casa había una caseta donde vendían periódicos. Y una mañana que salimos para correr, en esa caseta habían como 4 o 5 perros que rodeaban la caseta, y de curiosos entramos a la caseta y encontramos a 2 personas muertas, acribilladas. Claro. El impacto que uno puede tener de niño, eso no se borra nunca, jamás. Y esos hechos que nunca se han contado, hoy por hoy los hijos que hemos vivido aquellos acontecimientos, estamos dispuestos no solamente a contarlos, sino vamos a hacer un libro de eso. No existe un libro, no existe la autoría de nadie que haya escrito una vivencia propia de lo que ha sucedido, y nosotros lo vamos a hacer. Pero ahí tienes un inmenso material. Por supuesto, trabajarlo. No solamente vamos a no solamente en los casos que obviamente te competen a ti, sino en todo aquello que está entrelazado, ¿no? Así es. Sí, lo que estás contando es dramático, ¿no? Para unos niños encontrar 2 muertos ahí, asesinados ahí con balas en el cuerpo, pues debe ser una cosa impactante. Y esto era pan de cada día en Ayacucho. O sea, por ejemplo, ya nadie habla de la tragedia terrible que ocurrió en el año 84. Yo no me acuerdo del hecho, pero definitivamente que lo tengo ahí porque lo he leído, lo he escuchado de personas que han estado muy cerca del niño bomba. Nadie habla de ese niño a quien le mandaron una mochila con una pequeña propina para que la llevara a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y el niño voló en 1000 pedazos, donde sus restos de carne estaban impregnadas en el techo de la puerta de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la misma universidad y en el mismo establecimiento donde mataron a mi padre. Y esos hechos nadie los cuenta. Y además, ¿cómo se puede buscar reconciliación con este tipo de gente? Ni perdón ni olvido. ¿No? O sea, es impactante y quizás hasta nauseabundo escuchar eso, sobre todo los que integran o han integrado esa comisión de la verdad, ¿no? Claro. Esta comisión de la verdad, como hasta el día de hoy quienes dirigen estas organizaciones civiles y quienes respaldan a estas organizaciones civiles, que hay algunos políticos que lo hacen, se tratan de justificar la interpretación a consecuencia de algunos tratados internacionales que tiene el Perú, y hacen saber de que en este tipo de tratados no se establece la denominación terrorismo en este tipo de actos en los distintos países del mundo, sino conflicto armado interno. Y es por ello que dicen que esa es la denominación que se debería de tener ante la ley. Pero ahí en la torre... Pero con ese título, imagínate, ¿no? Conflicto armado interno. Es que eso no se puede. Esos asesinatos a mansalva, esos niños que vuelan por los aires, ¿cómo puede ser? Esto fue terrorismo puro y duro. Miren, yo les quiero contar algo
que tampoco está escrito en ningún libro y que fue contado ante la Comisión de la Verdad. En el distrito de Chuschi, en el año 1982, nace el primer niño terrorista ante el mundo. Este Sendero Luminoso llega al distrito de Chuschi, lo que es el famoso Oreja de Perro, que el acceso hasta el día de hoy es un poco complicado, son 20 horas en carro, desde Huamán hasta este lugar. Perdón, no es Chuschi, me estoy equivocando, es ahorita me voy a acordar el nombre, no quiero pecar en ese tema. Chuschi está en la provincia de Cangallo, pero en Oreja de Perro, en la provincia de La Mar, llega Sendero Luminoso y lógicamente en el pueblo visualiza de que habían dos empresarios, para ellos eran los grandes empresarios del lugar, que vendían cocinas a querosene, algunas radios, tecnología de la época, comerciantes pequeños. Entonces Sendero Luminoso a estos hermanos que eran propietarios les exige que todo lo que tenían ellos tenía que pasar al Partido Comunista del Perú, porque supuestamente ellos eran los que tenían que continuar con la lucha y eso les iba a servir a ellos. Entonces ellos se negaron lógicamente a entregar sus productos y el dinero y demás, y capturan a la hermana. Y el niño, tenían un hijo de 12 años, ¿no?, que sale en defensa de la madre, y Sendero Luminoso obliga al niño, para salvar a la madre, que tenía que matar a sus tíos, por no alinearse a la lucha armada de Sendero Luminoso en defensa del pueblo peruano. El niño tuvo que matar a uno de sus tíos a machetazos para que no maten a la mamá, y tuvo que matar a balazos al otro tío para no matar a la mamá. Después de que hicieron matar al niño a sus propios tíos, capturan al niño y se lo llevan y lo enrolan en las filas de Sendero Luminoso. Cuando este niño de 12 años cumplió 19, fue capturado en Ayacucho. Pero ¿cómo fue capturado? Él ya tenía en su haber más de 300 muertos que él había asesinado desde los 12 años para adelante. Y cuando a este niño ya de 19 años, joven, lo capturan porque él en una redada se dispara él a las piernas para poder ser capturado y no lo tomen como traidor en Sendero Luminoso. Fue capturado este hombre y fue sentenciado a cadena perpetua. Se supone que el día de hoy purga condena en Castro, que fue la última información que tuve hace varios años. Y él escribió un folleto de su propia historia, que la hizo un cuento. Y este tipo de acciones se vienen gestando hasta el día de hoy. El camarada Carlos, que ha sido capturado hace poco, fue el culpable del asesinato de las 16 muertes en el Braen, en plena segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo poder decirle al Perú y al mundo que en el Perú todavía no hay terrorismo, si lo que nosotros hemos visto fue la captura de ese niño y de muchos niños más que fueron adoctrinados por los Quispe Palomino, y el día de hoy son mandos políticos de Sendero Luminoso? En el Perú, señores, sí existe terrorismo hasta el día de hoy, y lo hemos visto hace apenas 2 años con el asesinato de 16 pobladores que nada tenían que hacer con este tipo de problemas. Así es que nosotros, como Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo, como hijos de los mártires del partido, estamos comprometidos no solamente con las familias víctimas del terrorismo, sino con el país. Bueno, y lo de ayer fue una reunión o una convocatoria muy importante la que ustedes tuvieron, ¿no? Ahí en la misma, en el mismo lugar, del lugar de la memoria, ¿no? Así es. Gracias a Dios se convocó a la población, a la ciudadanía organizada. Participaron no solamente el AFAVID a través de las familias víctimas, participaron otras organizaciones también de víctimas de la violencia, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y también participaron la sociedad civil organizada a través de los distintos colectivos. Se vio grupos muy que agradezco videos, muchísimo la presencia. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Y salimos a protestar y a exigir la renuncia justamente de este señor,
que sigue diciéndole al mundo que en el Perú hubo conflicto armado interno y no quieren reconocer que hubo terrorismo. Qué importante sería reconocer que en el Perú haya terrorismo, para que así la sociedad civil, las víctimas de la violencia que presentan sus demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan ganar un caso. ¿Cómo es posible que solamente la izquierda radical, recalcitrante, de Sendero Luminoso pueda ganar estos juicios, como Lori Berenson, que no solamente fue absuelta, sino también fue indemnizada? ¿Cómo es posible que más de 4.000 terroristas que estaban encarcelados en el año 2000 hayan salido libres e indemnizados? Y los que son víctimas, en este caso, ¿no es cierto?, del terrorismo, ¿no recurren también a estos organismos? ¿No acuden a estos lugares? La ley te establece de que para tú recién llegar a esta última etapa de la justicia, primero tienes que resolver los casos en el Perú. Fíjense. O sea que ellos lo hacen. Así es. El 98% de las víctimas del terrorismo en su momento fueron pobres y extremadamente pobres. Quienes pudieron hacer estos juicios ante la Corte Interamericana, porque es costoso, ni siquiera ya viven en el Perú. Fugaron, escaparon porque tenían la posibilidad de los recursos para hacerlo. ¿Por qué el otro lado, los terroristas, quienes defienden lógicamente a sus muertos, que fueron bien muertos, porque el Estado peruano tuvo que poner mano dura para poder defender a los ciudadanos y al país, ¿no?, tienen la posibilidad de poder llegar hasta estas cortes, que son muy costosas llegar, porque existen ONGs financiadas por extranjeros, por gobiernos extranjeros? El Foro de Sao Paulo financia más de 700 ONGs en el Perú. ¿Quién la supervisa? ¿No es acaso la PCM quien debería de supervisar a detalle en qué se gastan estos recursos? El 90% de los recursos que llegan a estas ONGs es pago de planillas únicamente de estas organizaciones, y apenas el 10% llega a las supuestas acciones que deberían de hacer en el campo, ¿no? Estas famosas ONGs que se dedican, entre comillas, al medio ambiente, a restablecer la memoria de quienes desaparecieron, etcétera, 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 son consecuencia justamente de estos partidos organizados que se están filtrando a lo largo del país y que el Estado peruano no está haciendo una investigación. Los partidos políticos, incluido el nuestro, no está haciendo su trabajo. Y hay que llamar la atención a ello para empezar a hacerlo. No podemos nosotros ir a hacer la batalla únicamente desde la política informal, que lo venimos haciendo, y que sirve, ¿cómo no? Pero necesitamos de la formalidad política y de los partidos políticos formales para hacer esta tarea que la estamos haciendo los civiles organizados. Así es que yo creo que todavía tenemos mucho pan por rebanar respecto a este tema y que debemos de meternos con más fuerza, porque si nosotros no lo hacemos, nos van a ganar la batalla. Hace poco se ha recordado un año más del informe de esta famosa Comisión de la Verdad, que finalmente terminó su trabajo con 9 tomos publicados sobre lo acontecido en esos años. ¿Qué te provoca eso? Tu hermano, por ejemplo, ha participado en el momento en el cual el presidente Alan García estuvo presente ahí, en el 2003 aproximadamente. Ahí le sacamos inclusive un especial sobre su presentación. Pero después de todos estos años que ha transcurrido, este informe, ¿qué te provoca a ti? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? Fíjense, en el año 2003, cuando la Comisión de la Verdad llega a Ayacucho, fuimos nosotros invitados. No es tanto Comisión ya de la Verdad. No, es una comisión del engaño y la mentira, ¿no? Así como... En un inicio, esta comisión se gesta en el año 2001 en el gobierno de Valentín Paniagua. Pero el tiempo no le tocó para poder continuar la comisión, y en el gobierno de Toledo lo amplía a una comisión de la verdad y reconciliación. Y no tuvo mejor... Con ese nombre adicional, exacto, y reconciliación. Y vas a reconciliarte con los que te matan, ¿no? Lo que pasa es de que le cambia la denominación o amplía la denominación
porque fue la mejor forma de este delincuente que hoy está en la cárcel de pagarle el favor a los caviares que financiaron su campaña. Toda la plana, quienes estuvieron en esa famosa Comisión de la Verdad, son los que el día de hoy, los que quedan vivos, son aquellos que dirigen estas famosas ONGs que están en contra del Estado peruano y son los que culpan al Estado peruano de este supuesto conflicto armado que quieren hacerle creer a la población. Sin ir muy lejos, Carlos Tapia, quien yo conocí, fue diputado, falleció lamentablemente de COVID, padrastro de mi mejor amigo, que lo he conocido muy directamente, pero también él ha tenido una historia pues vergonzosa. Él ha sido muy amigo de Abimael Guzmán, ha estado ideologizado, ha sido un comunista, maoísta, leninista, confeso, donde se separa de Sendero Luminoso, no porque no quería tomar las armas, sino porque tenía problemas pues de amoríos donde les iba a llevar un conflicto tremendo con Abimael Guzmán. Esa es una historia que la vamos a contar seguramente en el libro que vamos a realizar. Pero ese tipo de personas han dirigido esta Comisión de la Verdad de aquella época. Y cuando las familias en la puerta universidad, ¿no? Que era rector de la Universidad Católica. Así, estuvieron varios personajes que hoy por hoy desdicen. Enrique Bernales, ¿no? Y el presidente de Toledo en ese momento, pues, no tuvo mejor forma de pagar el favor a sus amigos. Él amplía la comisión. Amplía una comisión que estaba haciendo... Incorpora a otros miembros. Así es. A los que ya estaban establecidos ahí, ¿no? Fueron en total 13 miembros claro. En esta comisión, pero algo anecdótico. Cuando se convocaban a las familias para poder contar las historias, y esto ocurría en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, por ejemplo, cuando yo fui con mis hermanos, dijeron, no, tú ya no, solamente 2. Oye, ¿y el resto de familias qué fue? Y habían familias que no los dejaban entrar a dar testimonio. Y decían, no, ya no tenemos tiempo, no, ya no alcanzan más. Que recibieron 16.000, en este caso, manifestaciones, declaraciones de los familiares, ¿no? ¿Es correcto eso? Yo creo que no, yo creo que fueron mucho menos, porque una lógica simple, si tú sacas la cantidad de tiempo que ellos estuvieron haciendo esta famosa investigación y divides entre los 16.000, ni siquiera alcanza matemáticamente el tiempo que han trabajado ellos para poder haber entrevistado a 16.000 familias, ¿no? Que hayan investigado y hayan tomado nota los colaboradores que estaban detrás, posiblemente, pero simplemente era una relación, a ver, aquí cuántas familias hay, quiénes fueron víctimas, levanten la mano, sus datos, y ya, pero jamás se les tomó testimonio. ¿Dónde están, por ejemplo, los testimonios de estos 5 ingenieros que murieron en Cachi? No existen. De las familias. De las familias. ¿Dónde están los testimonios, por ejemplo, de los desaparecidos, que también hubo abuso, lógicamente, en una época de la fuerza militar, porque entraba a ciegas, y un general sanguinario, que fue el general Noé, donde fue denunciado por apristas, y eso lo tiene que saber la ciudadanía. ¿Cómo fue esa historia que un poco me estabas comentando antes? Que creo que es importante. Es importante que se diga. Miren, ¿no es cierto? Porque, claro, también hubo una respuesta bastante fuerte, bastante agresiva y en muchos casos desalmada, como tú lo has contado más o menos, de este general, ¿no? Así es. Fíjense, cuando inicia en los años 80, empieza el terror de Sendero en Chuschi, la provincia de Cangallo, cuando ahí nomás que Belaúnde, pues, Ni bien entra Belaúnde al gobierno, previo a las elecciones municipales de octubre del año 80. Y perdóname, Belaúnde en ese tiempo calificó a estos grupos terroristas, ¿no es cierto?, como avigeos. Sí, pues, bueno, era la justificación. Muchacho, ¿no? Sí, era un... Pero una, creo, terrible equivocación, ¿no? De no haberlo enfrentado desde un inicio, desde un comienzo. Miren, es fundamental eso. Pues eran los que cualquier ladronzuelo. Exactamente, ¿no? Pero acá fue algo terrible. Primero hay que entender que desde el año 80 hasta el año 92, el 70% de quienes fallecieron asesinados en esa época fueron en el gobierno de Belaúnde. La mayor cantidad de ciudadanos muertos a consecuencia del terrorismo fue entre el año 80 y el año 85.
todos quieren cargarle la culpa al gobierno aprista. Es totalmente falso. El día de ayer estaba yo reunido con un miembro de las Fuerzas Armadas en situación de retiro de aquella época, donde me decía de que en junio de 1990 habían hecho ellos una declaración en Ayacucho, porque estaban ahí en Ayacucho, donde se establecía de que no había habido ningún caído entre el año 89 y el año 90, en los dos últimos años, ni un solo fallecido a consecuencia de las acciones terroristas por parte de las Fuerzas Armadas. 0 fallecidos. Pero entre el año 80 y el 85 llega a Ayacucho un enviado por el presidente Belaúnde, que era el general Clemente Noel. Este general llega con la pata en alto, creyendo que Ayacucho era un pueblo donde todos eran terroristas, y se cometen acciones bárbaras. Se asesinó muchísima gente y se desapareció muchísima gente ciudadana inocente. Y claro que lo tenemos que decir, ¿cómo no? No podemos quedarnos callados ante eso. Y fue mi padre, y lo digo con mucho orgullo, el primer ciudadano, juez, autoridad en aquella época, que demanda ante los derechos humanos a este general por el uso y abuso de su autoridad y por la cantidad de muertes y desaparecidos que tuvo en ese momento las fuerzas, la ciudadanía en Ayacucho. Y a consecuencia de estas demandas y denuncias, muchos medios de comunicación, como El Comercio, como La República y demás, empezaron a darle de palo a mi padre, porque supuestamente se estaba yendo contra el Estado peruano, defendiendo a los terroristas. Fue el APRA, del año 83, 84. Fue el APRA, por intermedio de mi padre, que fuimos los primeros en demandar ante la Corte, ante los derechos humanos, estos genocidios que lamentablemente se dieron por culpa de un general desequilibrado enviado por el presidente Belaúnde. El culpable y responsable de la desaparición y del asesinato de muchos ciudadanos, que el día de hoy los caviares rojizos quieren apropiarse y quieren decir: nosotros somos los salvadores, nosotros somos los que estamos demandando esta lucha. No, señores. El APRA fue el principal organizador de las denuncias de esos abusos por parte de estas autoridades, que fue en el gobierno de Belaúnde, no fue en el gobierno del APRA. Y eso es importante demostrarlo. Alberto Zapata, en su libro, cuenta a detalle las circunstancias de cómo fueron los hechos y cómo ocurrieron incluso las denuncias periodísticas en contra de mi padre y de mi tío, que en ese momento era diputado. Así es que mucho por contar, pero la historia no es como nos quieren mostrar aquellos personajes que hoy viven de estas ONGs, viven del Estado, por tergiversar la historia y querer culpar al Estado peruano como que si fuese el iniciador de este terror que causó Sendero Luminoso, y quiere culpar a los apristas de haber sido nosotros los que hemos supuestamente asesinado a la población, enviando a las Fuerzas Armadas a matar a diestra y siniestra. Cuentan la historia tergiversada, en principio con la cantidad de asesinados que tuvieron los pueblos, lamentablemente, porque la gran mayoría de muertos, y lo dice la propia Comisión de la Verdad, fue en el gobierno de Belaúnde. Nadie dice eso. Todos santifican al presidente Belaúnde. No, señores, no podemos santificar a quienes tuvieron responsabilidad política respecto a esta situación. A los terroristas les decían avijeros, les decían que eran unos simples ladronzuelos, y jamás fue así. Y recuerden lo que les estoy diciendo hoy. Hace aproximadamente un mes incendiaron la comisaría de Patás, dinamitaron una torre de alta tensión. En las movilizaciones contra la señora Dina Boluarte, asesinaron y quemaron a un policía en Puno, asesinaron a varios otros policías e incendiaron comisarías. Una canción. Que ahora les cuento, pero quería comentarte. Así como se ocasionaron estos hechos y mucha gente quiere
disfrazarlos como que si son mineros ilegales que están haciendo esas protestas, como que son delincuentes comunes que están defendiendo simplemente la minería ilegal y el narcotráfico. Así empezó el terrorismo en el año 80. Igualito, cuando les decían avijeros y al final se sacaron la careta. Estamos en esa circunstancia. Hay gente que dice, nos quieren vender el humo de que hoy día hay terrorismo y quieren tapar las fachadas o quieren salir los apristas con esa retórica. No, eso está sucediendo. Y a veces cuando estamos nosotros en esta constante lucha y realmente no se siente que la ciudadanía sea consciente de ello, nos ponemos a pensar y decimos, caray, ojalá que realmente suceda, ¿sabes? Y que le suceda a estos tipos que piensan así, para que realmente tengan conciencia de lo que nosotros estamos pasando. No somos ningunos locos para salir a luchar por gusto. Estamos luchando para que a nuestros hijos no les pase lo que nos pasó a nosotros. Que fue bastante duro, ¿no? Durísimo. Difícil, la vida trágico, misma. Penoso. Mi madre con 5 hijos literalmente comió polvo para poder sacarnos adelante. Eso no nos gustaría que les pase a ustedes. A los compañeros que muchas veces han perdido esa convicción de lucha por el país. Hay que empezar por esto. Hay que luchar por contar la verdad. Hay que luchar por ser constante en que no vuelva a ocurrir. Pero fundamentalmente hay que sacar a la luz y a la memoria a nuestros mártires que dieron su vida por el partido, que dieron su vida luchando en las calles, en los pueblos, no como ahora, que simplemente hacen un comentario a través del Twitter. Y desde acá hago un llamado a la secretaria general del partido, al presidente de la comisión política. Las luchas no se hacen a través de las redes sociales, no se hacen a través del Twitter y se condena a través simplemente del teclado. Las luchas hay que hacerlas en las calles. Hay que levantar al partido en las distintas bases del partido. Hay que gestar las escuelas de formación política como se hicieron en el año 2003-2004. Hoy por hoy hasta pena nos da a quienes hacemos esta lucha constante de no ver a nuestro partido activo y simplemente estén en un conflicto absurdo que no nos lleva a nada. El partido de todas maneras somos todos, el Así partido es. eres tú cuando estás en la calle. O sea, cuando tú estás protestando, cuando tú estás encabezando, como lo hiciste ayer, es el partido el que está ahí presente. Y Por tú eres supuesto. el cuadro del partido y eso es muy importante. El presidente Alan García, en su libro Metamemorias, recuerda ahí las obras que se hizo durante nuestro gobierno, no solo para llevar progreso, desarrollo a estas zonas, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente también para poder contrarrestar a estos grupos terroristas que en ese tiempo estaban en esa zona, ¿no? Tú has hablado de una obra muy importante. Todo lo demás del gobierno aprista, ¿qué te provoca a ti de lo que se hizo en esos lugares, en esas zonas? Mira, El trapecio andino, por el ejemplo, trapecio andino, justo de eso te iba a el comentar. reconocimiento a las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Esos temas que creo que son importantísimos, ¿no? Eso es algo que también tenemos nosotros agendado contarle al país. En ese momento difícil de la sociedad civil en Ayacucho, del campesinado, que estaba abandonando sus tierras, el presidente hizo 2 acciones fundamentales. En principio, el gran proyecto del trapecio andino, donde le dio el Estado peruano a los campesinos tractores, semillas, herramientas, algunos bonos. Se potenció el Banco Agrario. Se potenció el Banco Agrario para darle las facilidades a los agricultores y no permitan que Sendero Luminoso los termine de derrumbar. Porque Sendero Luminoso iba, incendiaba los campos, destruía las chacras, los dejaba sin trabajo a esta gente, eliminaban sus semillas para que lógicamente se rindan y pasen a las filas armadas de Sendero Luminoso. Pero hizo un acto importante. En el año 87 el presidente García, como muestra simbólica, otorga su arma y le regala su arma al comandante Huayhuaco. El comandante Huayhuaco era un dirigente de un poblado donde empezaron a armar las rondas campesinas.
y a través de ese simbólico regalo que hace el presidente García, otorga armas a los campesinos y a las rondas campesinas organizadas, y se les enseña el uso de las armas para defendernos de los terroristas. Qué fundamental es rendir homenaje a estos hombres y mujeres que tuvieron que portar armas para defender a los pueblos. O sea, la ronda campesina Pues, juega un rol importantísimo. Fundamental. Que el día de hoy nadie dice nada al respecto. Nosotros tenemos que rendir homenaje a estos hombres y mujeres valientes que hasta el día de hoy dan su vida y defienden algunas zonas en el Braen, en algunos lugares de las alturas de los Andes. Y estas acciones fueron las que evitaron que Sendero Luminoso logre conquistar al 100% las zonas campesinas de las zonas altoandinas del Perú. Y eso fue obra y gesta del presidente Alan García. El solo hecho de que las fuerzas militares hayan sacado un informe, porque tuvieron que sacar informes para defenderse de estas ONGs que los iban demandando hasta el día de hoy, y mostraron y evidenciaron de que entre el año 89 y el año 90 ya no había este abuso de poder de las Fuerzas Armadas que en los años, a inicios de los 80 se había dado, que era ya una cosa importante, ¿no? Entonces, todo esto se fue gestando entre el 85 y el 90, pero nadie lo cuenta. Nadie cuenta de que el GEIN fue iniciado en el gobierno aprista y que en el año 90 Abimael Guzmán ya estaba rodeado e iba a ser capturado por el grupo GEIN, pero que Vladimiro Montesinos muy hábilmente y políticamente hizo escapar a Abimael Guzmán. ¿Tú crees eso? Totalmente seguro. No me cabe la menor duda que fue él quien anunció de que GEIN iba a ir a capturarlo. Y lógico, pues no le convenía en esa época ni a Vladimiro Montesinos ni a Alberto Fujimori que caiga tan rápidamente Abimael Guzmán. Pero cuidado, era nuestro gobierno todavía, ¿no? Por supuesto, era junio. Del 90. Entonces, Ajá. porque se sabía de que Alan García se iba a llevar la gloria. Lo dejaron escapar, pero bien seguidito que ha estado Abimael Guzmán, ¿no? Y justamente, oh sorpresa, después del año 92, donde acontece la caída y el golpe de Estado, recién cae Abimael Guzmán y lógicamente se llevan la gloria, y está bien, cayó Abimael Guzmán para gracia de todos, para la alegría del mundo, cayó el terrorista más sanguinario del Perú. Después de Pol Pot se dice que este fue uno de los más sanguinarios en el mundo. Así es que yo sí considero y yo sí creo pertinente de que se haga un esfuerzo, estimado Wilber, de poder contar la historia tal y como fue, bueno, de quienes vivimos, manos, ¿no? Y de creo quienes que hay vivimos ese tema. un buen grupo de gente, de compañeros, hombres y mujeres que están trabajando en ese tema, Así ¿no? es. El proyecto. Ahí me mostrabas un libro que se había publicado Sí. sobre esa situación o ese tiempo tan difícil, tan dramático que vivimos, ¿no? Sí, en el año 2003 aproximadamente, nuestro querido amigo y compañero Jesús Aliaga Valdeón escribe un libro denominado Mártires de la Pacificación, ¿no? Violencia política, verdad y reconciliación en el Perú, 1980-2000, donde el prólogo lo hace nuestro compañero Jorge del Castillo. Pero algo fundamental en este libro, él hace una cronología de algunos hechos, donde ofreció hacer una segunda parte. Hasta el día de hoy no lo ha terminado, pero en esta cronología tenemos casos fundamentales donde me voy a permitir solamente favor, uno que otro, ¿no? El 31 de agosto, por ejemplo, de 1983, las dos principales autoridades del distrito de Curugos, de la provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad, fueron asesinadas por Sendero Luminoso. Aproximadamente a las 5 de la tarde, un numeroso grupo de terroristas incursionó en la localidad de Curugos, distante a 30 kilómetros de la ciudad de Huamachuco. Inmediata y violentamente se condujo a la plaza del pueblo al alcalde aprista, Ausberto Valverde Reyes, y al teniente gobernador José Chipín Chacón. Luego de un remedio de juicio popular,
ambas autoridades fueron acribilladas en presencia de aterrorizados vecinos. ¿Por qué los asesinaron? Ojo, porque se negaron a renunciar a su cargo, únicamente por no permitir caer en manos de Sendero Luminoso. Prefirieron dar su vida antes que su cargo, y eso era fundamental. Otro caso, Tito Jaimes Fernández, alcalde aprista de la provincia de Leoncio Prado, Tingo María, presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Leoncio Prado, fue asesinado por 2 hombres en la puerta de su casa y en presencia de su esposa. 2 balazos a quemarropa le destrozaron la arteria aorta, matándolo en pocos minutos. Simultáneamente eran volados con dinamita en el local del INIPA en Aucayacu y las oficinas del Proyecto Especial de Alto Guayaga en Pucuyacu, ¿no? Entonces, este tipo de asesinatos eran de todos los días. 22 de abril del 84, en la localidad de Chiar, en Huamanga, fue asesinado el alcalde aprista Sabino Jaime Maldonado. Y así tenemos varias páginas. Acá solamente están algunas emblemáticas que ha podido investigar Jesús Aliaga. ¿Se refiere solo a Ayacucho o también? No, esto es a nivel nacional. Engloba también a otros. Esto engloba a nivel nacional. Está, por ejemplo, el de Oreste Rodríguez. Está absolutamente, López, así es, mira, está el de varios apristas. Tienen que continuar. Mire, en Huanta hubo un compañero aprista que se me acaba de venir a la memoria. Esta casa también fue dinamitada por Sendero Por Luminoso, supuesto. ¿no? Mira, en Huanta, no recuerdo el nombre de este compañero, mal hago en no recordarlo, porque se me acaba de venir a la memoria. Era alcalde de la provincia de Huanta. Era amenazado constantemente y sale públicamente a los medios a confrontar a Sendero Luminoso, y saliendo de un medio noticioso de una radio local lo asesina. El teniente alcalde asume inmediatamente y jura ante Aya La Torre, ante la memoria de Aya La Torre y ante su pueblo, que va a continuar con la lucha, y el día siguiente lo matan. Y al día siguiente el otro teniente alcalde, el número 2, sube a ser alcalde. Y así, 5 de la lista fueron muertos en una semana, un día tras otro, un día tras otro. Pero ninguno retrocedía. Jamás retrocedía. Jamás nadie dijo, yo no quiero ya ser autoridad. Y ojo, eran autoridades ad honorem. Así es. Nadie dejaba su puesto de trabajo, y eso es lo que el día de hoy nadie dice. Hoy por hoy, para que tú seas autoridad, te pagan un sueldo completo para que te instales en un cómodo departamento. Gastos de instalación. Gastos de instalación y demás, ¿no? Los alcaldes ganan jugosos sueldos, pero más que todo jugosos diezmos por las obras que hacen. Y en esa época, cuando a mí me dicen, ¿por qué eres aprista? Si el APRA fue un partido que no supo corresponder la confianza porque no pudieron hacer, se equivocan. Nosotros dimos la vida por el país, así como lo dio Aya La Torre, dio su vida en plena al país para entregarle lo mejor de su ser humano, de sus conocimientos. Y nosotros absorbemos no solamente ese mensaje, esa enseñanza, y lo vamos a continuar hasta el día que Dios decida. Oh, muy bien. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos una línea, y quiero recordar con esto también a mi madre, si me lo permite. No, sigue nomás, por favor. Cuando hubo una ceremonia, en aquella época, la compañera Nidia Vilches, a quien le tengo muchísimo cariño y respeto, hizo un homenaje a las víctimas y a las viudas del terrorismo de aquel entonces. Nosotros éramos unos niños en el aula magna, y el presidente García dio un discurso, y mi madre se para y le dijo: presidente, mi esposo ha dado la vida no solamente por su país y por su región, sino también por el partido, y yo quiero rendirle homenaje a mi marido y a los mártires del partido, y poner a mis hijos como muestra de continuar con esta lucha, para que ustedes en el partido terminen de formarlos y sean hombres que tengan que continuar la vida del partido y trabajar por el país.
Hoy tengo la gracia de Dios de decir de que todos mis hermanos y quien habla estamos comprometidos no solamente con el APRA, sino también con el futuro del país. Y si en algún momento alguien se atreve a decir, ellos solamente quieren hacer política porque quieren un cargo, y nosotros le decimos que sí, nosotros venimos siendo formados, y así como yo, Cristian, Úrsula Silva, Renzo Ibáñez, Yaisek, muchos compañeros, que venimos siendo formados para que algún día tengamos la oportunidad de dirigir los designios del país y del partido, ¿cómo no? Porque estamos siendo formados para esto. Ningún partido tiene lo que el APRA tiene, esta capacidad de conjugar ideas profesionales, ganas, entusiasmo de querer trabajar por el país. Aquí estamos, a disposición del partido, a disposición del país, para poder trabajar como lo hicieron esos hombres y mujeres que dieron el pecho y murieron por el país. Y yo sí lo digo, si tengo que dar mi vida por la patria, lo voy a dar. Así como lo hizo mi padre, sin temor. Porque si hay algo que construyó mi padre a consecuencia de su muerte, es esta fortaleza. Pese a que encontró en la pizarra, ¿no? Lo que tú has contado, una cosa tan dramática, tan conmovedora, ¿no? Que él sabía, y así como él, muchos sabían que iban a morir. Y ahí, porque así es como nosotros tenemos que gestar, no la historia, sino la enseñanza para que el Perú pueda vivir libre y democrático. No podemos escapar de los hechos, tenemos que confrontar y luchar por ello. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? Así es. En las calles, cuando hacíamos las movilizaciones contra Pedro Castillo, los ciudadanos que no tenían un partido, que no eran militantes, nos reclamaban y nos decían que salga el APRA. Solo el APRA va a poder librarnos de los comunistas. Y éramos nosotros. Muy bien. Y después se sumó al hecho el compañero Jorge Castillo, varios militantes, y empezamos a salir y la gente lo reconocía hasta el día de hoy. Y seguramente están esperando entusiasmados de que el APRA en el año 2026 tenga los mejores cuadros y postulemos a una nueva elección. Y hay que trabajar bastante. Y trabajemos para evitar no solamente que regrese el comunismo, sino para aportarle al país lo mejor de nosotros, para sacarlo de la pobreza, de esta crisis económica, pero fundamentalmente de esta crisis política en la que estamos viviendo. Y la situación de inseguridad que la vivimos todos los días, ¿no? Eso es algo fundamental. ¿No? Muy bien. Querido Andrés, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en la Casa Museo Aya de la Torre. Hemos conversado, más que hemos conversado, has estado tú contándonos todas esas cosas tan dramáticas, ¿no es cierto?, tan difíciles que has vivido y que naturalmente te hemos escuchado, ¿no?, con mucho dolor también de parte nuestra. Estamos muy agradecidos que nos hayas acompañado el día de hoy y ojalá muy pronto estemos otra vez aquí en la Biblioteca Privada de Aya de la Torre. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Wilmer. Muchas gracias a quienes nos han visto desde sus casas y con el compromiso de continuar las enseñanzas de nuestro maestro Víctor Raúl Aya de la Torre y de ustedes, quienes nos inculcan a seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, querido Andrés, por haber estado presente. Gracias, querido Cristian, por acompañarnos, hijo también de un mártir aprista, fallecido a los 47 años, una cosa tan dramática, asesinado a los 47 años, y tu padre a los 42, lo mejor de su juventud. Una gran pena, la verdad que uno se siente muy conmovido al escuchar todo esto. Queridos amigos, queridos compañeros, muchas gracias por vuestra sintonía el día de hoy, domingo 3 de septiembre del 2023. Volveremos el próximo domingo 10 de septiembre a las 10 de la mañana en vivo y en directo para hablar un tema que es tan ligado a nosotros, que tiene que ver con la caída de Salvador Allende en Chile, lo que pensaba, lo que escribió y lo que dijo Víctor Raúl Aya de la Torre en esa época. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias, y como siempre, querido Iván Villar, gracias por tener a tu cargo toda la parte técnica de este programa. Te hemos extrañado en el curso. Muchas gracias.